Amén, bendecido sea Dios. Amén, hoy no les voy a compartir algo muy novedoso, sino algo que ya sabemos todos, pero igual de una manera diferente, ¿no? Algo que ya han escuchado, pero ¿se escucha ahora? Amén. Pero de una manera diferente, pero algo que ya saben, algo que ya sabemos todos, que seguramente que ya hemos escuchado predicar. Es un mensaje que prediqué hace años atrás también, pero mirándolo y revisándolo, Dios me lo ponía en el corazón. Creemos por la fe que el Espíritu Santo pues nos lo recordó para ministrarlo otra vez. Alguna cosa he cambiado, he puesto alguna cosa diferente, creyendo que lo enriquecemos para hacer bien a la iglesia. ¿Y por qué predicamos una palabra que tiene años, antigua? Porque la palabra de Dios es atemporal. Significa que la palabra de Dios no pasa de moda. Amén. La palabra de Dios es eterna, preciosa y santa. Sin más, mire, para empezar, en una etapa del ministerio público de Jesús, saben que el ministerio público dicen que fueron 3 años y medio, Jesús estaba predicando las buenas nuevas de salvación, predicando el evangelio de perdón de pecados, realizando sanidades, liberando a los cautivos, haciendo muchos milagros, como por ejemplo el milagro de la alimentación de las 5.000 personas que había, sin contar niños ni mujeres. En aquel entonces había muchísima gente escuchándolo predicar, escuchando el mensaje de salvación. Le vieron hacer los milagros, las sanidades, las liberaciones y disfrutaron del alimento milagroso. Esta gente que estaba allí escuchando a Jesús, viendo a Jesús, vio en Jesús un hombre diferente a todos. Vio en Jesús un maestro con autoridad. Vio en Jesús un hombre que le seguían señales increíbles. De alguna manera vieron en Jesús al Mesías que ellos estaban esperando. Vieron en Jesús al Salvador que estaban esperando. Por eso muchísima gente de la que estaba allí, de la que se encontraba allí, y escuchó todo esto y vio todo esto, decide en su corazón seguirle. Muchos de los que estaban allí querían hacerse sus discípulos. Pregunto, ¿qué hace Jesús con la gente que le quiere seguir en ese momento? Yo creo que todos podríamos pensar que les animó a que le siguieran, les animó a que se hicieran sus discípulos, porque creo que todos pensamos que al fin y al cabo eso es lo que quería Jesús, que la gente le siguiera, que la gente se hiciera sus discípulos. Y la verdad es que nos equivocamos. Las tres respuestas que da Jesús a los que quieren seguirle, más que animar a seguirle, desaniman a seguirle. Y se los voy a leer para ponernos en contexto. Lucas capítulo 9, verso 57 en adelante dice: yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Y dijo a otro, Jesús le dice: sígueme. Y él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Y yo preguntaba y escribí aquí: ¿por qué Jesús les da estas 3 respuestas tan duras? ¿Por qué Jesús les da estas respuestas que en vez de animar parece que desaniman? Y yo pensando y meditando y he llegado a mi conclusión: porque Jesús no quería que la decisión que tomaran estuviera basada en los milagros, en las sanidades, en la emoción del momento.
Jesús quería que la decisión que tomaran estuviera basada en el conocimiento de saber el precio del Evangelio, el coste del Evangelio, lo que el Evangelio les se iba a exigir. ¿Por qué? Porque los discípulos que toman las decisiones basadas en la emoción no les sirven para la obra que Él quiere realizar. Y podemos preguntar, ¿por qué no les sirven, Nando? Porque los que toman la decisión por emoción son como la neblina, que están, pero cuando sale el sol desaparece. Son hombres que están, pero que cuando vienen las dificultades, las cosas del mundo, los problemas, desaparecen. Y Jesús en su obra necesita discípulos convencidos de que la decisión que toman de seguirle es la decisión mejor de sus vidas. Y para eso Jesús tiene que enseñarles la exigencia del Evangelio, para que no se equivocaran. Y ahora, de estas tres respuestas, son tres enseñanzas para nosotros también. Podemos sacar aplicaciones para nuestras vidas. Nosotros hemos escuchado el mensaje de salvación, el mensaje de perdón de pecados, el mensaje de la vida eterna, el mensaje de la bendición, y hemos decidido seguirlo. Pero imaginemos por un momento que nos dice esperar. Primero escuchar lo que el Evangelio requiere de vosotros y luego decidir. No toméis una decisión basada en la emoción. No toméis una decisión porque tengáis buenas intenciones. Puntualizo que no voy a predicar ni voy a hablar de obras para la salvación. No hablo de precio para la salvación, ni obras de mérito para ganar la salvación. No, voy a hablar de la exigencia como vida cristiana. ¿Vale? Puntualizo. El primero le dice, te seguiré donde quiera que vayas. Le responde Jesús, las zorras tienen guarida y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. La verdad es que Jesús aquí está haciendo un juego de palabras que para nada significa que Jesús no tuviera casa o lugar donde habitar, porque Jesús tenía su casa y sabemos por la palabra que cuando no estaba en su ciudad era bien recibido por sus amigos. Lo que Jesús de alguna manera le quiere enseñar es, no te equivoques. Seguirme a mí no es una vida de lujo y comodidad. Ahora has visto milagros, has visto sanidades y aplausos, pero seguirme a mí requiere trabajo, valentía, compromiso, esfuerzo y dedicación. Pasarás noches a la intemperie y en vela, te perseguirán por mi causa y hasta te maltratarán. Muchas veces buscarás donde descansar y no hallarás un lugar donde poder descansar. Esa era la enseñanza de Jesús. Mi evangelio no es para hacer tu vida más cómoda. Al contrario, te voy a pedir esfuerzo y trabajo. La enseñanza para nosotros, si queremos seguirle, nos diría hoy, mi evangelio no es para haceros la vida más cómoda, sino más bien todo lo contrario. No os llamo a vivir un evangelio sentados en el sofá de vuestras casas. Os llamo a que viváis un evangelio, no os llamo a que viváis un evangelio escondidos una hora de culto. No os llamo a que viváis un evangelio pasivo y sin hacer nada esperando a que yo regrese a buscaros. No, no os equivoquéis. No os llamo a la comodidad, os llamo a trabajar. Os llamo a que os desveléis por la noche, intercediendo por las almas que se pierden. Os llamo a que dejéis de ser tan egocentristas y que penséis un poquito más en los demás, que dejéis de lo vuestro y que os dediquéis un poquito más a los demás.
Mi evangelio es trabajo, dedicación, esfuerzo, que pierdas de lo tuyo por los demás. Eso requiero que renunciéis a la comodidad que os deja pasivos y sin hacer nada. No me sirven discípulos cómodos con buenas intenciones, sino hijos e hijas que estén dispuestos a romper con la comodidad por mi evangelio. Y si me queréis seguir, eso es lo que os voy a exigir. Que renunciéis a la comodidad que os deja pasivos y sin hacer nada. Porque en mi obra hay mucho trabajo. Porque en mi obra hay mucho que hacer. Al segundo lo llama Jesús y le dice: ven y sígueme. Y este hombre contesta: deja que vaya y entierre a mi padre. La respuesta de Jesús: deja que los muertos entierren a sus muertos. ¡Qué palabra más dura! A lo menos sorprendente por Jesús. Parece una respuesta sin corazón, es muy dura. Si no lo dice la Biblia, no nos creemos que Jesús dijera esta palabra. Pero esta palabra es otra respuesta. Otro juego de palabras por parte de Jesús, que para nada le estaba negando que fuera a enterrar a su padre. Entre los judíos hay una ley, una costumbre, que los hijos cuiden a los padres hasta que estos mueran. La realidad es que el padre de este hombre no había muerto, aunque no lo dice la Biblia, la interpretación es así. No sabemos el tiempo que le quedaría, 1 año, 2, 5, 10. No lo dice la palabra. Este hombre lo que le estaba diciendo era eso: déjame que cuide de mi padre hasta que él fallezca. Con toda la certeza, el hombre no había fallecido. Le estaba pidiendo que le dejara tiempo para cuidarlo. La enseñanza, con toda probabilidad, sea: para ser mi discípulo y seguirme a mí, tienes que poner mis asuntos por encima de los tuyos, incluso de tu familia. Tienes que cambiar todas tus prioridades. A partir de ahora yo debo ser el primero en tu corazón. Por encima de todo y de todos. Debes dejar tus ambiciones personales por mis negocios. No me sirven los discípulos con buenas intenciones, pero que en su escala de valores me ponen en un segundo plano. Esa sería la enseñanza para él. Para nosotros, si decidimos seguirle, nos dice Jesús, imaginemos: ¿estás dispuesto a ponerme a mí en tu vida lo primero? Porque eso voy a requerir de ti, el primer lugar en tu corazón. No quiero segundos lugares. Por encima de tu familia, yo. Por encima de tus ambiciones, yo. Si el evangelio te confronta con tu familia, te exijo el primer lugar. Y esto no se consigue con buenas intenciones o por medio de la emoción. Para conseguir esto se requiere convicción, integridad y valentía. Por eso mi evangelio, nos diría Jesús, no es para hombres y mujeres que han decidido seguirme por medio de la emoción. Mi evangelio es para gente convencida, valiente e íntegra. El evangelio no se vive con buenas intenciones, se vive con integridad y valentía. Y todo esto os voy a exigir. El tercero: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. La respuesta de Jesús: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Es otro juego de palabras que para nada la enseñanza es que no se despidiera de su familia, para nada. La enseñanza es que un discípulo con el corazón dividido entre seguirle y lo que deja atrás no le sirve para la obra del reino. Y pone como ejemplo el arado. El arar requiere que se ponga toda la atención en el surco, porque cuando uno se distrae, el surco se desvía y el surco se arruina. Los que prosiguen la obra de Dios con atención distraída, con corazón dividido, no son aptos para trabajar en la obra de Dios.
¿Por qué, Nando? Porque la obra de Dios requiere todo tu corazón. La expresión mirar atrás, dice los entendidos, que tiene referencia manifiesta con la esposa de Lot, que miró atrás y se perdió. La enseñanza para nosotros, si decidimos seguirle, no es compatible decidir seguirle y tener el corazón dividido entre Él y las cosas que estamos dejando atrás. Seguirle a Él requiere que renunciemos a todo lo del mundo que sea contrario a Dios. Seguirle es renunciar a ser como los del mundo y a vivir como los del mundo. Segunda de Timoteo 2:4 dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Seguirle a Él es entrar a formar parte de su ejército. Y en su ejército no quiere soldados con el corazón dividido. ¿Por qué? Porque los soldados con el corazón dividido son más peligrosos que beneficiosos. ¿Por qué? Porque ni entran ni dejan entrar. La historia de Gedeón: prefiere Dios 300 con el corazón decidido que no 22.000 con el corazón dividido. No me sirven los soldados que tienen el corazón dividido entre mis cosas y las cosas del mundo. Necesito soldados de corazón firme, de corazón comprometido. Seguirlo a Él requiere todo nuestro corazón y eso nos va a exigir Dios. La conclusión de este mensaje: antes de tomar la decisión de seguirle, debemos saber qué requiere el Evangelio de nosotros. No nos pase como aquel que quería edificar su casa y no pudo porque se quedó sin dinero. Pero les voy a decir algo muy importante. Algo que debemos saber de la exigencia del Evangelio. Que es Dios mismo quien nos capacita para poder entregarle todo lo que nos exige. Dios nos da al Espíritu Santo para que podamos vivir el Evangelio como Él nos exige que lo vivamos. De otra manera sería imposible. Intentar vivir esta exigencia con nuestras fuerzas es un imposible. Si lo estás intentando, déjalo, porque no lo vas a conseguir. Es solamente el Espíritu Santo de Dios el que nos capacita para poder conseguirlo. Pero que sea Él quien nos capacita requiere algo por nuestra parte, y es una decisión que no esté basada en la emoción. Todo lo demás lo pone Él. Dios nos exige que no vivamos el Evangelio en el sofá de nuestra casa, que perdamos de lo nuestro, un poquito de lo nuestro por los demás. El primer lugar en nuestro corazón para Él, por encima de todo y de todos. No tener el corazón dividido entre sus cosas y las cosas que hemos dejado atrás. Él nos va a exigir trabajo, dedicación, esfuerzo, integridad, valentía, compromiso. En fin, más que vivamos, nos pide que muramos. Que muramos a nuestro yo, a nuestro egocentrismo, a nuestra comodidad que nos deja estáticos y sin hacer nada en su obra. A nuestras ambiciones personales que hacen que las suyas se queden en un segundo plano. Que muramos al mundo y a sus desórdenes. Y esto solo se consigue de una manera, como dijo magistralmente el apóstol Pablo: crucificado estoy juntamente con Cristo y ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Esto es lo que necesitamos, que sea Cristo en nosotros. El Evangelio como vida cristiana, más que vivamos, nos exige que muramos. Y ahora, para terminar, una aplicación, 2 minutos. Esto es lo que yo creo, pastor, igual estoy equivocado, ¿vale? Esto es meditando en esto.
Hemos adaptado tanto el evangelio a nuestra manera de vivir que estamos viviendo un evangelio sin evangelio. En vez de adaptar nuestra vida al evangelio, hemos adaptado el evangelio a nuestra vida. Vivimos un evangelio a nuestra manera y forma y no nos damos cuenta que ese no es el evangelio que Jesús predicó y enseñó. Nuestro evangelio es ahora el culto. Hemos empequeñecido el evangelio a la hora de culto. 3 días a la semana, 1 hora, 1 hora y media. En eso se ha convertido la grandeza del evangelio de Jesús. Muchos cristianos que van a las iglesias y no son ministerios, no tienen cargos, piensan que esas exigencias que yo he dicho, que no son para ellos, porque piensan que esas exigencias solo son para los ministerios, para los obreros, para los que tienen cargos, y viniendo al culto se sienten cristianos, sus conciencias están tranquilas porque han acudido al culto, pero cuando salen del culto, sus vidas no reflejan nada de vida cristiana. No oran en casa, no buscan, no leen, no tienen tiempo para Dios. Toda su vida cristiana son los 3 días que vienen al culto, a la liturgia del culto. Y después no tienen ninguna relación con Dios o con las cosas de Dios. Pero sus conciencias están tranquilas porque han venido al culto. Y para estas ovejas que piensan que la exigencia no es para ellos, a ver si es cierto que el evangelio hay llamados diferentes. No todo el mundo está llamado a lo mismo. Hay variedad de ministerios, de dones, de cargos. No todos estamos llamados a ser evangelistas, ni pastores, ni maestros, no. Pero escúcheme ahora atentamente que esto es importante. Pero el llamado a ser luz del mundo y sal de la tierra es para todos los cristianos. El llamado a reconciliar al mundo con Dios es para todos. La iglesia está llamada a reconciliar al mundo con Dios. La iglesia no es el local. La iglesia somos nosotros. Y si nosotros como iglesia vivimos escondida en los locales, estamos escondiendo la luz, y dice la palabra que la luz se enciende y no se debe esconder. La iglesia no puede vivir escondida en los locales. La luz no se puede ocultar y la sal no debe perder su sabor, dice la palabra. Y alguien puede estar pensando, pero Nando, yo es que no sé predicar, no sé evangelizar. Vale, está bien, hay gente que le cuesta. A mí me cuesta, el Faustino es un monstruo, a mí me cuesta evangelizar. Yo creo que no tengo ese llamado, me cuesta. Pero miren lo que le digo, que usted no tenga ese llamado, esa facilidad. Su testimonio es luz al mundo. Su manera de vivir es luz al mundo y sal para esta tierra. Nuestro testimonio es lumbrera en un mundo que vive en tinieblas. Y si solo traemos aquí la luz, ¿cómo van a poder ver y seguir a Dios? Nosotros tenemos que nuestra manera de vivir en este mundo, esta manera de seguir a Cristo, sea luz al mundo. La sal da sabor, pero también conserva. Este mundo se está perdiendo y corrompiendo, y la iglesia tiene que conservar y dar ese sabor en este mundo diferente al mundo. Nuestra manera de vivir muestra a este mundo que hemos decidido seguir a Cristo. Nuestra manera de vivir es la que muestra si de verdad nuestra decisión de seguirle venía llena de convicción o de emoción. El evangelio no se vive por emoción, sino por convicciones. Y vuelvo a repetir que no hablo de salvación, estoy hablando de vida cristiana, de la exigencia del evangelio. Hay una frase muy famosa que dice que si la ley era exigente, más exigente aún es la gracia. ¿Por qué? Porque la ley pedía obra personal, pero la gracia te pide intención en lo que haces. No es tanto lo que haces que es importante, pero el cómo lo haces.
¿Qué intención hay en tu corazón para lo que estás haciendo? ¿Qué significa esto, Leandro? Que la gracia te pide todo tu corazón en lo que haces. El Evangelio de Jesús no se vive escondido en el local de la iglesia 3 días a la semana, 1 hora cada día, 1 hora y media. El Evangelio tiene que ser nuestra forma de vida. Estés donde estés y estés con quien estés. La exigencia del Evangelio no es solo para ministerios y que los que tengan cargos, es para todos los hijos y las hijas de Dios. Y termino con esta frase del hermano Isaac de Lugones, que la dijo aquí él ya cuando nos visitó, pero a mí me encantaron, me gustaron y se las he pedido prestadas. En esta empresa, en la empresa de Dios, solo vive el que muere, solo es libre el que se hace esclavo, solo gana el que pierde y solo es primero el que se hace el último. En fin, es la paradoja del Evangelio. Si quieres vivir allí, tienes que morir aquí. No hay más.